¿Qué tal? Esto es Artios Biblia, donde nuestra misión es multiplicar obreros un libro bíblico a la vez. En esta ocasión comenzamos el estudio de un nuevo libro bíblico que es el libro de Ruth en el Antiguo Testamento. Este es el primer video que vamos a hacer del libro de Ruth y esperamos que sea de bendición y edificación a todos aquellos que lo miren. Vamos a ir estudiando el libro de Ruth por párrafos, siguiendo 3 guías de lectura. Van a dirigir nuestro estudio a lo largo de estos videos, 3 guías de lectura o interpretación para el libro de Ruth. Primero vamos a seguir una guía literaria. Vamos a seguir las características narrativas literarias del libro de Ruth. Estudiaremos el libro entero tomando muy en cuenta sus particularidades narrativas. Y es importante señalar desde el inicio que el libro de Ruth es una joya de la literatura universal y queremos ser respetuosos de la condición y la naturaleza literaria de este libro tan hermoso y tan importante también en el Antiguo Testamento. Queremos honrar el hecho de que el libro de Ruth sea una joya literaria. La segunda guía de lectura o interpretación que vamos a seguir es una guía cristológica o canónica. Vamos a ubicar el libro de Ruth en el contexto de toda la teología bíblica, desde la perspectiva de todo lo que nos enseña la palabra de Dios desde el inicio hasta el fin, cuyo centro se encuentra en la persona y obra de Cristo. Conectaremos el libro de Ruth entonces con el tema central de la escritura, el cual es, como ya lo he mencionado, la persona y obra de Jesucristo. Después de todo, Jesús mismo nos enseñó a leer toda la Biblia de esa manera. Y eso incluye también al libro de Ruth. En Lucas 24, Jesús nos dio una guía interpretativa hermenéutica para entender toda la palabra de Dios. Y esa guía está que todo el Antiguo Testamento apunta a Jesucristo y todo el Nuevo Testamento surge o parte de Jesucristo. Por otra parte, el libro mismo de Ruth, y esto es importante señalarlo, hace una conexión directa con el linaje mesiánico. Al final del libro vamos a ver cómo la historia que cuenta el libro de Ruth conecta con el linaje mesiánico a través del rey David. Y no es casualidad, también tenemos que tomarlo en cuenta desde el inicio, que la única mención de Ruth en el Nuevo Testamento sea en Mateo capítulo 1, versículo 5, precisamente dentro de la línea genealógica del Mesías Jesús. Así que esta guía de lectura cristológica o canónica va a ser muy importante, viendo cómo el libro de Ruth apunta a la persona y obra de Jesús. La tercera guía de lectura que vamos a seguir la vamos a llamar una guía personal. Veremos qué tiene que enseñarnos el libro de Ruth acerca de nuestra propia vida, nuestra conducta ética y nuestra participación en la misión de Dios en el mundo, porque también es mi convicción que de alguna manera toda la palabra de Dios apunta a la misión global de Dios en el mundo. Así es, Ruth también tiene una dimensión misionera fundamental, la cual queremos señalar. Son las 3 guías de lectura que vamos a seguir, una guía literaria, una canónica cristológica y una personal. En este video vamos a tratar tan solo de la introducción al libro de Ruth, capítulo 1, versículos 1 al 5. Y voy a leer entonces en la palabra de Dios, Ruth 1, del 1 al 5, dice así. Aconteció que en los días en que gobernaban los jueces, hubo hambre en el país, y un hombre de Belén de Judá fue a residir en los campos de Moab, con su mujer y sus 2 hijos. Aquel hombre se llamaba Elimelech y su mujer se llamaba Noemí. Los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Y llegaron a los campos de Moab y allí se quedaron. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. Y ellos se casaron con mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Murieron también los 2, Malón y Kelión, y la mujer quedó privada de sus 2 hijos y de su
marido. Esa es la introducción al libro de Ruth. Podríamos decir, creo yo, sin lugar a dudas, que es una de las introducciones más trágicas de cualquier libro bíblico. Ahora, tenemos que notar que el libro de Ruth es anónimo. No conocemos a su escritor o su escritora. No se nos dice quién fue la persona que puso por escrito esta narrativa. Pero, aunque el libro es anónimo, lo que sí hace es ubicarnos en la situación histórica en medio de la cual ocurren los eventos. Dice al inicio del texto que leí que ocurre en el periodo de los jueces, y es un periodo caracterizado por un total desastre debido a la apostasía y abandono de Dios por parte de la nación de Israel. Si vemos el libro de Jueces, que está precisamente antes del libro de Ruth, a partir del capítulo 17 del libro de Jueces, cuando la situación del pueblo de Dios toca fondo, podríamos decir, moral, religiosa, social, políticamente, el libro de Jueces nos dice a partir de ese capítulo 17 que en aquellos días no había rey en Israel. Ahí están los pasajes donde aparece 4 ocasiones, lo repite y añade también en 2 de esas 4 ocasiones que por tanto cada uno hacía lo que bien le parecía a sus ojos. Por causa de la carencia de un monarca instituido por Dios, había un desastre moral y religioso y en todo sentido. De hecho, el último versículo del libro de Jueces, eso es precisamente lo que dice. Así termina el libro de los Jueces, mostrando la anarquía absoluta que proviene de la ausencia de un liderazgo establecido por Dios mismo. Es en medio de esa situación de terrible caos y desastre del tiempo de los jueces que ocurren los acontecimientos narrados en el libro de Ruth. Ruth constituye, como dice el comentarista Gary Williams, un faro en medio de la noche oscura del periodo de los jueces. De entrada debemos notar que los personajes y acontecimientos del libro de Ruth son presentados como una alternativa, un rotundo contraste, una alternativa positiva al desastre del tiempo de los jueces. Por ejemplo, podemos contrastar los acontecimientos y los personajes del libro de Ruth con el trato que se le da a las mujeres al final del libro de los jueces en los capítulos 17 al 21. Una serie de acontecimientos terribles ahí en el libro de Jueces, mientras que en el libro de Ruth es todo lo contrario. Es una alternativa positiva a el desastre del tiempo de los jueces. Muy bien, en este pasaje que leímos en Ruth 1 del 1 al 5, el tema inicial de esa sección, de esa introducción al libro de Ruth, puede resumirse en los conceptos de tragedia, desgracia o desamparo absoluto. Es el tema con el cual introduce el libro de Ruth. Como decía antes, posiblemente ningún otro libro bíblico, con excepción de Job, porque también el inicio de Job es muy trágico, pero posiblemente ningún otro libro bíblico, aparte de Job y de Ruth, tiene un inicio o una introducción tan oscura como esta que leímos aquí en el libro de Ruth. Ahora, podríamos hacer una conexión entre la situación inicial que presenta el libro de Ruth y nuestra propia situación el día de hoy. Vamos a usar en la exposición de este pasaje, en el bosquejo que vamos a seguir, la palabra crisis, para describir tanto lo que estaba pasando al inicio del libro de Ruth, como también para hacer una conexión con nuestra propia situación actual, porque estamos en tiempo de crisis. Es una de las palabras más utilizadas, más famosas en este tiempo en que nosotros nos encontramos todavía en tiempos de la pandemia de COVID. Se habla de crisis económica, sanitaria y otra serie de cosas. Y así es el inicio
del libro de Ruth. De hecho, al inicio del libro, lo que leímos, los versos 1 al 5 del capítulo 1, nos confronta con 4 clases de crisis que conducen al desamparo total que vive en este caso el personaje de Noemí. Vamos a ir tratando una por una cada una de estas 4 clases de crisis. Comencemos hablando primero de una crisis nacional, el mero inicio del libro. Al presentarnos esa situación histórica, el tiempo en que gobernaban los jueces, podemos ver que hay una crisis nacional que tiene 4 manifestaciones concretas. Es una crisis política precisamente porque el libro de Jueces dice: no hay un gobernante que ponga orden en medio de todo esto. Es una crisis social. Podemos ver los desastres morales que aparecen al final del libro de Jueces como un reflejo de esa crisis social. Es una crisis económica también, porque el libro de Ruth nos dice que hubo hambre en el país. Hay una situación económica, financiera crítica en el tiempo de los jueces en la nación de Israel. Y es una crisis religiosa, porque precisamente todo esto viene por una apostasía, un abandono que el pueblo ha hecho de el único Dios vivo y verdadero. Ahora, los paralelos con nuestra propia situación contemporánea son evidentes. Sin importar en qué país tú estés mirando este video, tu situación contiene alguna o más de una estas crisis nacionales que he mencionado: política, social, económica, religiosa y posiblemente otras más. El libro de Ruth nos presenta una crisis que es un reflejo de nuestra propia situación crítica actual. Pero no solo es una crisis nacional. La segunda clase de crisis que el libro de Ruth nos presenta es una crisis familiar. La historia nos presenta la situación difícil de una familia de Belén de Judá en ese tiempo de crisis nacional. Ahora, hay 2 concretizaciones de la crisis familiar que esta gente está viviendo en la segunda parte del verso 1 y hasta el versículo 3. Podemos hablar primero de una migración. Esta familia tiene que abandonar su tierra natal para ir a otro lugar a buscar alimento por causa de la situación económica difícil. A pesar de su lugar de origen, que es Belén de Judá, esta gente tiene que irse a otro lugar. ¿Y por qué digo a pesar de su lugar de origen? Porque precisamente Belén, el lugar del cual ellos provienen, significa casa de pan. Es el significado de ese nombre, pero ahora no hay pan en la casa de pan. Así que la situación crítica de esta familia tiene que ver primero con la migración, dejar su lugar porque no hay pan en la casa de pan, no se cumple la promesa que el nombre del lugar presenta, y la segunda concretización de la crisis familiar tiene que ver con la muerte del hombre de la casa de Elimelech tiempo después que llegan a Moab. Y esto de la muerte es a pesar de los nombres de los personajes principales, porque Elimelech significa mi Dios es rey, mientras que Noemí significa placentera, pero ninguna de las dos cosas parece concordar con la realidad, porque Elimelech muere sin la ayuda de Dios, y como veremos más adelante, esta mujer es cualquier otra cosa menos placentera. El relato juega en este momento, con la ironía, un recurso literario, mediante el significado de los nombres. La situación es completamente la opuesta a lo que los nombres presentan. No hay pan en Belén, y el hombre que se llama mi Dios es rey muere dejando a su esposa en cualquier otra situación menos en una situación de ser placentera. Ahora, el abandono de la tierra prometida. Esta gente va de Belén de Judá a Moab. El abandono de la tierra prometida, la tierra que Dios les dio al pueblo de Israel para buscar refugio y sostén en medio de los enemigos tradicionales del pueblo de Dios, como era la gente de Moab.
muestra lo desesperado de su situación. Si vemos, por ejemplo, en el libro de Números, capítulos 22 y 25, y en el mismo libro de Jueces, capítulo 3, vamos a ver que el pueblo de Moab es un enemigo histórico de la nación de Israel, pero es tan desesperada la crisis de esta familia que tienen que dejar la tierra prometida para ir a buscar refugio en medio de sus enemigos tradicionales. Hay una crisis nacional, hay una crisis familiar, pero la situación sigue hacia abajo porque también nos presenta una crisis personal en los versículos 4 y 5. Y aquí la crisis toca fondo. Fíjense qué interesante cómo el pasaje nos va mostrando la crisis desde una perspectiva grande del nivel macro, nacional, luego familiar y finalmente una crisis personal, el nivel micro, de lo más grande a lo más pequeño. Y en este caso de la crisis personal es doble esta crisis. Primero, la desobediencia de los hijos de Malón y Kelión en matrimonios mixtos, se casan con mujeres moabitas, lo cual estaba estrictamente prohibido en el Antiguo Testamento. Dos pasajes quiero señalar aquí que son muy importantes. Deuteronomio 23, capítulo 3 al 6, donde Dios prohibió. Jamás, dice ese pasaje, un moabita va a ser parte de la asamblea del pueblo de Dios. Y lo mismo podemos ver más adelante en Nehemías capítulo 13, donde el pueblo se toma muy en serio esa prohibición de Dios en Deuteronomio 23 y expulsan a todas las mujeres moabitas con quienes los israelitas se habían casado. Estaba prohibido para un judío casarse con una mujer moabita. La exclusión de los moabitas de la asamblea del pueblo de Dios es fundamental para entender el desarrollo posterior del relato del libro de Ruth. Aquí mostramos que es parte de esa crisis personal que Noemí está viviendo, sus hijos casándose en una abierta desobediencia al mandato de Dios. Pero la crisis también tiene que ver con el desamparo total que esta mujer Noemí vive en el versículo 5. Y aquí la situación de Noemí se torna completamente desesperada. Primero perdió su lugar de origen, tuvo que emigrar a un pueblo enemigo. Ahí pierde a su marido y 10 años después pierde a sus 2 hijos. Tenemos que recordar que en ese contexto histórico y social, una mujer dependía enteramente de las figuras varoniles de su hogar para su sostenimiento y subsistencia. El hecho de que ella haya quedado sin su marido ya era trágico, pero todavía tenía esperanza de que sus hijos miraran por ella en su vejez. Y cuando los 2 mueren, no solo uno de ellos, sino los 2, esta mujer queda no tan solo sin el sostenimiento pasado de su marido, sino también sin la esperanza del sostenimiento futuro por parte de sus hijos. Su desamparo es completo, es absoluto y es total. Toca fondo, por decir así, la situación crítica de Noemí. Y entonces, cuando uno lee esta introducción tan crítica, llena de tragedia y desamparo, la pregunta que surge en la mente del lector a partir de este momento y que el resto del libro de Ruth va a responder es la siguiente: ¿cómo se va a resolver esta terrible desgracia que vemos al inicio del libro? De eso trata el libro de Ruth y es lo que vamos a ir viendo paso a paso. Pero dijimos que son 4 clases de crisis las que la introducción del libro de Ruth presenta. Ya hemos hablado de una crisis nacional, de una crisis familiar, de la crisis personal, del desamparo total de Noemí. Pero en la raíz, en el origen mismo de cada una de estas crisis hay una 4ª crisis y es una crisis teológica. La ausencia de Dios y su ley, su Torá, la palabra en hebreo para referirse al Antiguo Testamento, porque déjame hacerte una pregunta, no sé si notaste, ¿cuál es la primera mención del nombre de Dios en el libro de Ruth?
No está en esa introducción que yo leí. Dios está ausente. La primera vez que se menciona a Dios en el libro de Ruth es en el versículo 6 del capítulo 1. Y esa ausencia de Dios no es casualidad, es parte de esa trama crítica, de esa tragedia, de ese desamparo que el inicio del libro de Ruth nos presenta. La ausencia de Dios y su Torá, su ley, es la causa fundamental de todas las crisis que vimos anteriormente. No solo Dios está explícitamente ausente de la introducción del libro de Ruth, sino que también sus leyes, como ya lo vimos en el caso de los matrimonios mixtos, son deliberadamente desconocidas y desobedecidas. Dios y su ley están ausentes y de ahí proviene toda esta crisis que el libro de Ruth nos presenta al inicio. Tenemos que hacer aquí una pausa antes de hablar un poquito de cómo se va a resolver esta situación crítica. Necesitamos preguntarnos a nosotros mismos cómo nos identificamos hoy con esta situación de tragedia completa. Tal vez tú te encuentras en una situación similar a la del inicio del libro de Ruth, en medio de una crisis a nivel macro, crisis en tu nación, o tal vez también, no sé, una crisis familiar, personal por causa del COVID, la economía o cualquier otra cosa que esté ocurriendo en tu vida ahorita. ¿Cómo se va a resolver esta situación crítica? Y tenemos que hablar aquí primero y sobre todo, para hacer esa conexión con Cristo que dijimos que íbamos a hacer, de la resolución definitiva de toda la tragedia humana. Si estuviéramos, por ejemplo, en un episodio del Chapulín Colorado, los que conocen esta serie mexicana, este es el momento en medio de esa situación crítica de Ruth en que uno se para y dice, oh, ¿y ahora quién podrá ayudarme? ¿Se acuerdan de eso, no? Y entonces ahí aparecía el Chapulín Colorado. Bueno, aquí es igual. ¿Quién podrá ayudar a esta mujer en medio de su desamparo total? Y necesitamos comprender que el desamparo total de Noemí representa el estado de todo el pueblo de Israel durante el periodo del tiempo de los jueces. Noemí pasa a ser un símbolo de la situación desesperada de Israel en medio del desastre del tiempo de los jueces y de la humanidad completa a lo largo de la historia. Porque toda la humanidad, cuando es librada a sí mismo, cuando saca a Dios de la escena, cuando Dios y su ley, su Torá están ausentes, llega a estar en una situación de tanta tragedia, crisis, desgracia y desamparo como en el caso de Noemí. Ella es un símbolo de la situación de la humanidad, de la situación del pueblo de Israel en el tiempo de los jueces. La condición humana no es sino una enorme y permanente crisis, tragedia, desgracia y desamparo. La situación de Israel representada por Noemí proviene de la ausencia de un rey divino. ¿Cuál es la solución de Dios? Y hacia esa solución apunta todo el libro de Ruth. Se encuentra en la venida del rey Mesías, y al final va a haber parte de su genealogía al final del libro de Ruth. Ese rey Mesías, ese rey Salvador, Jesucristo, es la resolución divina a toda esa situación crítica de Noemí, del pueblo de Israel en el periodo de los jueces y de toda la humanidad. Jesucristo, quien surge de en medio de este océano caótico de miseria, de desastre y de dolor humano, como el Hijo del Hombre, como el Hijo de Dios, se convierte en la solución y la respuesta final y definitiva de Dios a toda crisis, tragedia y desgracia humana en todos los niveles. Puede ser personal, familiar y nacional. Él es la solución final y definitiva de Dios. No en balde, su nombre mismo es Salvador. Y la pregunta aquí entonces es, ¿cómo podemos acceder nosotros hoy a esta solución divina, a su Mesías Rey Salvador, a su Hijo Jesucristo? Y
Y la respuesta a esa pregunta se encuentra en la próxima sección del libro de Ruth que vamos a tratar en el próximo video. Por ahora, nosotros alabamos a Dios porque Él ha establecido un redentor que vino a sacarnos de ese desamparo total en el que nos encontramos. Para ayudarte a conocer mejor a este redentor, está este ministerio que se llama Artios Biblia. Yo soy Mauricio Acuña y que el Señor te bendiga.